Entonces, empezamos de novo nossa sessão, começamos de novo a nossa sessão, e agora vamos ter a presença do professor Jorge Gonzalez, da UNAM do México. Obrigada pela participação, professor. É uma alegria poder contar com a sua fala, com as suas colocações. Então, a palavra agora é sua. Então, obrigado a Unicinos pelo convite. Eu normalmente falo portunhol, vou tentar falar alguma coisa similar, mas a proposta de hoje, eu falado com o professor Escrito, com o professor Effendi, para conhecer um pouquinho mais a partir das ideias e as colocações de pesquisa do que chamam comunidades emergentes de conhecimento. Então, a apresentação de hoje se chama El Conocimiento como Acción, o conhecimento como ação, considerações teóricas e metodológicas sobre a investigação e desenvolvimento de cibercultura, tem uma arroba ali, em América Latina. Então, espero que eu muevo aqui e deveria aparecer algo mais. Va. Son 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Mi presentación tendrá 5 puntos breves. No voy a profundizar demasiado en ninguno de ellos, alguna vez, un poco al final nada más. Y tiene los siguientes puntos. La primera parte se llama Conocer es hacer. Segunda parte, consideraciones teóricas. Hay otro apartado de consideraciones metodológicas. Hay un apartado más de consideraciones, que le llamé investigar cibercultura y finalmente desarrollar cibercultura. Entonces, eso es el contenido de lo que veremos hoy. Brevemente, intentaré hacerlo en menos de media hora para después tener alguna conversación, si es posible, para no atrapalhar mais tempo que o pessoal que continue. Então, conhecer é fazer. Conhecer é fazer. ¿Qué es ahí? ¿Qué quiero decir con conocer es hacer? La idea es hacer lo siguiente. Paso nueva posición. Conocer es hacer mucho más allá de una frase ocurrente. Conocer es hacer no es una frase ocurrente, linda, atractiva, sino es algo mucho más allá de eso y quisiera decir algunas cosas sobre ello. Para ello tengo un esquema básico que tiene que ver con qué es conocer. Este esquema básico plantea lo siguiente: si conocer es hacer, el conocimiento es acción y es una acción sobre el mundo. No es una acción aquí. Es una acción sobre el mundo, sobre las cosas, sobre las personas, sobre las relaciones, sobre los objetos del mundo. Y el punto central es básico. Si conocemos, actuamos. Y si actuamos, cualquier tipo de acción tiene modificaciones en nuestras redes neuronales. No podemos hacer un movimiento, pronunciar una palabra, decir, apreciar algo, caminar de cierta manera, mover, utilizar la computadora, entrar más o menos a tiempo a una conferencia usando comunicaciones por computadora, si no hay modificación de redes neuronales. Las redes neuronales posibilitan cualquier acción. Entonces, primer principio, no hay conocimiento sin transformación de redes neuronales. Pero eso no basta. No hay ninguna forma de conocimiento que transforma claramente redes neuronales que no transforme simultáneamente redes psicológicas, redes cognitivas. Es decir, modificar nuestras neuronas afecta nuestra conducta. Modificar nuestra conducta en el mundo afecta nuestras neuronas. Y por último, al último, pero no el menos, también cualquier acción en el mundo afecta, influye, modula, trabaja sobre nuestras redes sociales. Y no me refiero aquí a Facebook, Twitter o metaverso, sino me refiero a las redes de relaciones sociales básicas. Me refiero a las redes de relaciones que llamamos también, o que se suelen llamar así también, como
redes ideológicas, redes de contacto, familiares, barriales, muy cercanas, las redes que hacen la vida social realmente. Entonces, el problema no está, es decir, es simultáneamente, si yo modifico mi acción social en el mundo social, modifico mi conducta y modifico también mis redes neurológicas. Esa es una posición fundamental que viene de la epistemología genética. Entre ellas hay relaciones de interdefinibilidad, eso no voy a profundizar sobre eso. Unas se definen con las otras, no están aparte, no son mundos separados, son un mundo muy complejo que tiene que ser estudiado de esa manera. Entonces, necesitamos de la biología para entender cómo se transforman y cómo se reconfiguran las redes neuronales. Necesitamos de la psicología como una disciplina que estudia los procesos de conformación, de epigenética, perdón, de psicogénesis, de la conducta, tanto cognitiva como la conducta ética, la conducta directiva, cómo nos relacionamos con los demás. Y por supuesto, la relación que hay entre estas dos es fundamental, pero también hay otra relación fundamental. Y necesitamos también a la sociología para poder entender cómo se transforman estas redes. Y las relaciones, perdonen, se me fue muy rápido la imagen. Quisiera que notáramos un poco. Las relaciones entre biología, psicología, sociología son las que se encargarían de entender cada uno de los tres aspectos que están ahí. Sin embargo, el conocimiento no puede olvidarse, entender el conocimiento no puede olvidarse de eso. Conocer es hacer en el mundo e implica distintas relaciones, implica la transformación, la creación, la desestructuración y la reestructuración de diferentes tipos de redes. Aquí les llamé neuronales, cognitivas, sociales, y hay disciplinas que las estudian. En el fondo, decir conocer es hacer, no es una simple palabra atractiva para jalar público a una conferencia desde muy lejos. Segundo punto, consideraciones teóricas. Y por teóricas implico mucho más allá de las metáforas atrayentes, atractivas. En el mundo de nuestras disciplinas utilizamos muchas veces conceptos muy sexys, conceptos que son atractivos porque nos ayudan a parecer interesantes, son muy evocativos, pero no se puede hacer investigación conceptual teórica, científica, sin una teoría bien fundamentada, una teoría social, una teoría socio-psico-neurológica que permita entender qué es el conocimiento y para qué sirve el conocimiento. Entonces, ir más allá de estas redes implica ir de las propiedades a las relaciones y de las relaciones a los procesos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque una teoría científica solamente se puede tener si tenemos una representación de los procesos de transformación de nuestro objeto en el tiempo. No somos, vamos siendo. Una teoría es una representación que permite entender cómo se transforma un objeto a lo largo del tiempo. Y eso permite, en algunos casos y para algunos recortes, permite hacer anticipaciones, permite hacer predicciones o también hacer predicciones ex ante facto, o sea, cómo sucedió. Pero solamente se puede hacer si tenemos una teoría de cómo se transforman las relaciones que determinan, que condicionan las propiedades que el ojo, las técnicas de investigación pueden reportar con claridad. Podemos describir con detalle las propiedades que seamos capaces de observar. Lo que no podemos hacer es observar las relaciones. Todas las relaciones son inferidas, se infieren, y la inferencia es una construcción dialéctica, una propiedad importantísima que permite anticipar, una propiedad importante de nuestra especie que permite que podamos inferir que por ahí pasó una persona o un animal hace 5 horas y va hacia el norte y va herido. Con ver una huella, una pegada en la tierra, en la arena. Entonces, conocer es mucho más allá de esto. Las consideraciones teóricas tendrían que estar cimentadas en esta tríada: entender los procesos, representar procesos, inferir las estructuras de relaciones que permiten trabajar, y trabajar
la inteligibilidad de las propiedades, las acciones que observamos, los objetos, las personas. Paso al tercer punto, las consideraciones metodológicas, y le pongo aquí, mucho más acá, no más allá, más acá, más cerca de los ilusionismos quanti-quali. Es decir, necesitamos a nivel metodológico, si tenemos una teoría, si estamos construyendo una teoría, que tener derivaciones metodológicas, es decir, que no son ilusionismos. He puesto muchas veces este ejemplo cuando un ilusionista tan famoso, el que yo recuerdo hace mucho tiempo, que era famoso porque podía desaparecer un jumbo jet en vivo enfrente de todo el mundo, o desaparecer la Estatua de la Libertad, David Copperfield, mago, mágico, enfrente de todos. Pero eso que él hace, él sabe que es una ilusión. Una ilusión es un juego. Mucho del oficio de los estudios de comunicación, mucho, se ha dedicado a hacer grandes palabras, muy poco trabajo metodológico, y el problema es que entonces parecería ser que podemos aparecer y desaparecer, pero los objetos, pero no decimos cómo. No mostramos cómo lo hacemos. Mostrar el oficio de construcción de observables es central, no solamente para publicar un artículo en una revista indexada en revistas, qué sé yo, de cuartil 1 o quintil 1, sino para poder reproducir el oficio, para poder que otros y otras sepan y puedan hacer lo que nosotros estamos haciendo o pensamos que se puede hacer. Cuarto punto, y ya viene un poco más sereno, investigar cibercultura, con arroba al final. Y el subtítulo es mucho más acá que una alucinación fantarrobótica. Alucinación fantarrobótica. Yo utilizo, ha sido muy polémico, bueno, muy polémico no, algo polémico, mi utilización de la arroba, la jopa, al final, porque parece que es un error. No, no es un error. Esa arroba designa gráficamente un bucle de retroalimentación positiva en términos muy científicos o técnicos. Describe un helicoide que se mueve y nunca está en el mismo plano. El helicoide no es una espiral, la espiral es de 2 dimensiones. Un helicoide es de 3 dimensiones, por lo menos tridimensional, se va moviendo, sea hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, se mueve como un ciclón, como un tornado. Bueno, esto es mucho más allá de pensar que la cibercultura es lo que sucede entre máquinas que se conectan. Es una alucinación. Lo he dicho muchas veces, es una definición, una caracterización literaria, artística, que tienen todas las licencias del mundo. Está muy bien decir lo que uno quiera sobre las cosas a nivel literatura, que pues, a veces o muchas veces le lleva años luz a la sociedad, años luz a la sociología o a la ciencia para poder entender cómo es el mundo. Hay que preguntarse muchas cosas o investigarlas si la literatura, la pintura, la música ha podido hacer descripciones importantísimas sobre ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, la idea es que viene de la palabra ciber, que para mí no tiene nada que ver con computadoras. Ciber tiene que ver con la capacidad de autodeterminación frente a un problema concreto. ¿Cómo me autodetermino? ¿Cómo puedo determinar la navegación, la dirección de mi trayecto, de mi velocidad, de mi orientación, frente a problemas muy concretos, problemas prácticos, problemas duros, problemas aberrantes, problemas que no me dejan hacerlo como yo quisiera? Bueno, el vocablo ciber apunta a cómo podemos, o sea, esa capacidad de autodeterminar, de ser los gobernadores, las gobernadoras de nuestra acción. La palabra cultura, esta palabra de aquí en medio, el sufijo, esa palabra tiende directamente apunta a entender cómo se puede desarrollar. La cultura viene de cultivar, de hacer cosas para que suceda la vida, que genere la vida. Una planta viene de la cultura de cultivo, que se genere algo.
Entonces, eso para mí quiere decir que podemos desarrollar nuestra capacidad de autodeterminación, capacidad que no tenemos, porque esa capacidad depende de muchas cosas. Y finalmente, la arroba designa precisamente el conocimiento, designa la capacidad de conocer para no caer en el mismo error permanentemente. Caemos en el mismo error una vez y otra vez y otra vez. Nos pasan las mismas cosas, parece que no aprendemos. Entonces, el conocimiento permite romper la determinación fatal de caer y tropezar otra vez con la misma piedra. No es el caso. El conocimiento permite actuar sobre el mundo para que no nos pase lo que antes nos pasaba o lo que nos ha pasado toda la vida. Y hoy pensamos que eso es natural, que así es como debe ser. En alemán es "ist muss sein", así debe ser. Y no es así. No debe ser así, se puede modificar. Esta arroba da esperanza de romper círculos viciosos, de romper cuestiones que están completamente fuera de nuestra ley. Entonces, para investigar la cibercultura lo que hacemos es investigar cómo se desarrolla esa capacidad de autodeterminación cultivada mediante el conocimiento, mediante la activación de la inteligencia colectiva. La inteligencia siempre ha sido colectiva. Es colectiva porque está distribuida en objetos, en artefactos culturales. Nuestra capacidad de resolver problemas está distribuida en las relaciones sociales. Nuestra capacidad de resolver problemas depende de una relación directa a nivel cognitivo con la capacidad que tenemos para nombrar el mundo, para diferenciar y para poder integrar los procesos de acción sobre el mundo. Sin diferenciación no podemos actuar. Sin integración de las diferencias, nuestra acción en el mundo es deficiente, no sirve. Seguramente ustedes estarán ya recordando o rememorando qué cerca está esta propuesta yo hago, que no la invento solamente yo, es toda una tradición que viene de muchos lados muy importantes y que uno de ellos es, por supuesto, ya cumplió ahora en este año, cumpliría 101 años, Paulo Freire. Es todo el trabajo de investigación, acción participativa, todo el trabajo que hay detrás de la activación de la comunicación para el cambio social, y así diciendo. Y el punto 5, voy a hablar un poquito más sobre ello, es desarrollar cibercultura. Entonces, se puede investigar cibercultura con arroba y se puede desarrollar cibercultura. Investigar quiere decir crear inteligibilidad de los procesos, de las relaciones, de las propiedades, de cómo un colectivo, un grupo social, frente a un problema, es capaz de superarlo, de resolverlo, utilizando su inteligencia, cultivando su capacidad de autodeterminación, la determinación para actuar sobre el mundo, sobre lo que no nos gusta del mundo, sobre lo que nos hace sufrir, lo que nos hace penar, lo que nos hace hacer mal a otros. Entonces, esta es la parte de investigación, pero también se puede desarrollar. La noticia es que esto se puede cultivar, se puede desarrollar. Desarrollar quiere decir pasar de un estado de menor diferenciación a uno de mayor diferenciación. Antes diferenciábamos menos, hoy diferenciamos más. Y eso es lo interesante. Bueno, no hoy, en un momento posterior podemos diferenciar más, a pesar de que sigamos con montones de taras. Aquí la propuesta mía es el desarrollo de una figura. Si desarrollamos cibercultura con arroba, que no tiene nada que ver con alfabetización digital, con capacitar a la gente para que use las computadoras o los ordenadores como nosotros o como alguien que no sabemos quién decide cómo usarlo. La propuesta en contra es, podemos desarrollar comunidades emergentes de conocimiento. Esas comunidades emergentes de conocimiento es el producto de una acción de desarrollo de cibercultura, de una intervención, de una facilitación, de una investigación-acción que desarrolla la capacidad de las personas para autodeterminar su rumbo, para contarse su pasado, para desarrollar el futuro, para definir el presente. Entonces, la figura, las comunidades emergentes de conocimiento son comunidades porque esto se hace colectivo o no se hace. Son emergentes, pero lo que emerge no son
el conocimiento. La gente a veces entiende o cree que lo que emerge es el conocimiento. No, lo que emerge es la comunidad. Y a partir de la emergencia de la comunidad, en lo que trabajamos es en la emergencia de la relación social, de la relación de comunidad, la relación de comunicación, la relación de establecimiento de vínculos que permiten pasar del yo al nosotros. Y una vez que pasa eso, entonces desarrollamos el conocimiento que nos permite diferenciar e integrar digamos, simbólicamente, sobre la resolución de los problemas que tenemos enfrente. Este otro punto, digamos, un pequeño desarrollo sobre qué contenido tiene esto. Y este contenido no es muy complicado porque tiene que ver con tres diferentes conceptos y dos dimensiones. Por un lado, hay que desarrollar la cultura y la capacidad de información, no entendido como lo que me quita, lo que ayuda a perder la incertidumbre, sino como la capacidad de relacionar objetos y hechos con signos y con códigos. Es algo fundamental que se puede aprender, se aprende, no hay ninguna sociedad humana que no desarrolle esta capacidad, porque si no, no podemos avanzar en la vida. La comunicación no la entiendo como conversar muy bonito o mandar un mensaje y no sé qué, sino cómo podemos coordinar acciones, coordinar nuestras acciones entre otros, con otros. Y el conocimiento se podría definir como nuestra capacidad para diferenciar e integrar de tal manera que nos permita actuar sobre el mundo. Actuar sobre el mundo sabiendo, conociendo, y eso quiere decir poder diferenciar lo que antes no diferenciábamos y poder integrar esas diferencias que antes no podíamos hacerlo. Y esto está relacionado directamente con las propiedades, con las relaciones y con los procesos que hablaba yo al principio. Es decir, las propiedades que nos ayudan a tener sistemas de información básicos sobre eso, sistemas de comunicación, sistemas de conocimiento, las relaciones como culturas de información, desarrollar la cultura de comunicación, la cultura de conocimiento y finalmente los procesos, tratar de transformar y comprender y transformar las ecologías de información, ecologías de conocimiento y ecologías de comunicación. En otras palabras, eso serían las comunidades emergentes de conocimiento, pero la pregunta es, ¿quiénes generan el conocimiento? ¿Quiénes lo generan? ¿Quién genera el conocimiento? Es una pregunta que tenemos que hacerlo. En una comunidad, ¿quién la genera? ¿Los más listos? ¿Los más rápidos? ¿Quién la genera? La segunda es, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera lo hacen? ¿Quién genera el conocimiento y cómo lo hacen? Pero no basta, hay más. ¿Para qué lo hacen? ¿Para saber? ¿Para cambiar la vida? ¿Para modificar la relación? ¿Para abrir el futuro? Y finalmente, ¿para quién? ¿Para quién lo generan? ¿Para quién se genera el conocimiento? ¿Para las empresas? ¿Para el mercado? ¿Para mi universidad? ¿Para los privados? ¿Para los colectivos? ¿Para quién? Son preguntas centrales que se plantean siempre en la formación de una comunidad emergente de conocimiento que además, por su propia definición, es emergente y lo emergente se disuelve. La comunidad se junta un tiempo, resuelve el problema y se dispersa. Pero la gente que participó ahí, los individuos e individuas que participaron en ello, quedan, digamos, contaminados del efecto del nosotros, el efecto colectivo, el efecto de que en la calle, codo a codo, dice el verso, somos mucho más que dos. Y por tanto, la idea es centrar en eso. Lo que dije es que el conocimiento es fundamentalmente entendible como acción. Se trata de que la acción de conocimiento esté entendida desde el punto de vista de sus relaciones con la información y con la comunicación y que es perfectamente posible formar estructuras pequeñas que llamamos comunidades emergentes de conocimiento para desarrollar cibercultura. Al final es desarrollar nuestra capacidad de autodeterminación frente a problemas concretos, aberrantes, duros, que cuestan vidas, desplazamiento, migración, injusticias, hambre, muerte, contaminación y más, en diferentes niveles de organización.
Esta es mi última diapositiva. Espero que haya sido más o menos claro. Termino aquí. Obrigado. Debería decir brigadão a todos mis amigos. Gracias en español. Y quedo a disposición si hay preguntas y estas cosas. Cierro la presentación. Muchas gracias. Gracias, professor. Que bueno. Bueno, estamos agora com o espaço para as questões abertas. A ver si Gracias. Gracias. Espero que se haya escuchado porque estoy en el lobby de un hotel en Barcelona y llegó una turma muy ruidosa. Espero que no se haya oído muy mal. Adelante, por favor, quien quiera. Bueno, as pessoas se estão calentando todavia, pero a Nízia já está com lá. Nízia, pode falar. Pode falar. Pode. Bom dia. Gostei muito da sua apresentação e uma inquietação minha se conectou com a sua fala, que é como esse conhecimento é distribuído, a quem chega esse conhecimento, mas também eu gostaria que o senhor falasse sobre como esse conhecimento é aplicado efetivamente. Me parece que não basta circular o conhecimento, mas como ele é efetivamente aplicado, né? Como o conhecimento produzido na pesquisa vai efetivamente interferir nas práticas comunicacionais. Obrigado. Graças, Nízia. Posso? Falo? Falo, Pontinho, que aqui todo mundo está gritando. Então, a ideia é que se entendi bem como o conhecimento é distribuído, a quem chega, como se usa, como se aplica. Nízia, diría que en la pregunta hay parte de la respuesta, porque aquí el conocimiento no partimos de que existe o que está ahí. Una cosa es la información, otra cosa es el conocimiento. La información puede estar ahí, el conocimiento se puede convertir en información y quedar ahí acumulado y listo. El conocimiento es procesual, es vida, está vivo y funciona en la medida en que lo generamos y lo producimos todos, los especialistas en el conocimiento y los no especialistas en el conocimiento, ¿no? Los no especialistas en el conocimiento, ¿sí? No se tiene, se genera, se procesa siempre frente a problemas concretos. Sin embargo, planteas muy bien, Nízia, hay una distribución desigual de los productos del conocimiento. Lo diferente es el desarrollo de conocimiento de la producción de conocimiento. Las comunidades emergentes producen conocimiento. También para hacerlo tienen que apropiarse de información que ya fue conocimiento antes. Ahora este conocimiento lo van a utilizar para resolver un problema concreto, desechos tóxicos en una población, cómo romper un cerco informativo, qué hacer frente a tal y cual acción. Entonces, mi respuesta sería rápidamente así, Nízia. En la pregunta, parecería que el conocimiento es algo que está ahí, que se va a distribuir. El conocimiento sí se distribuye, hay estructuras de distribución muy desiguales del conocimiento. Sin embargo, la generación de conocimiento de la base entre los propios afectados por esa situación permite diferenciar lo que antes no diferenciaban e integrar lo que antes no integraban, y en colectivo se puede pasar a la acción, y la acción remedia, por lo menos enfrenta, confronta, da elementos para superar un problema que pensábamos que no se podía superar. Gracias, Nízia. Graças, professor. E eu queria fazer uma provocação também. Vou falar em português. Hoje a gente tem discutido muito a questão da vigilância digital, do cibercontrole, dos algoritmos, né? Como realidades também que obstacularizam esses usos e até a disseminação, onde chega
esse conhecimento, né? Tanto os usos, as apropriações, eles vão estar, quando a gente produz conhecimento, por exemplo, que quer chegar à sociedade, vão estar esses conhecimentos organizados em função desses algoritmos de personalização, etc. Então, como encarar, claro, é uma grande questão, mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso, como isso repercute também nessas nossas, esse pensar comunidades de conhecimento alternativas via essa construção de produção de cibercultura, né, para autonomía. Gracias. Y muy buena pregunta, creo que también me coloca a pensar. Diría yo que el problema es que la vigilancia digital, el control y el diseño y la producción de los algoritmos que nos miden, que nos observan, además que gratuita y voluntaria y placenteramente otorgamos nuestras informaciones a Facebook, a Twitter, a todo lo que es metaverso, ahora metaverso, pensando que nosotros somos los que somos los programadores. No es así. El concepto de prosumidores, ahora somos productores y consumidores, para mí me parece una falacia. A mí no me funciona en términos de análisis concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que este problema del conocimiento tiene diferentes escalas de representación. Por supuesto que sí. Digamos, se manifiesta como a diferentes alturas, a diferentes niveles también de organización, a nivel humano, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel barrial, a nivel urbano, a nivel de país, a nivel de gobierno, a nivel de Estado. Entonces, implica, por supuesto, gestiones políticas, implica gestiones comerciales, implica esto. Llegamos a este nivel porque tenemos los estados nacionales, los estados como poder de todos, han cedido o han sido obligados a ceder, a desentenderse de la educación, de la cultura, del conocimiento, de las universidades, de la ciencia, y cada vez más hay grandes industrias pagando científicos, pagando investigación. He estado muy cerca y estoy trabajando sobre la industria alimentaria, las grandes empresas alimentarias. Ustedes tienen en Brasil un equipo maravilloso, único en el mundo, ya hay más, que lo lidera Carlos Augusto Monteiro en la USP, con un equipo maravilloso, multidisciplinario, que está generando conocimiento de primer nivel sobre el mismo problema que tú planteas ahorita, pero en la alimentación que crea nuestro cuerpo, que produce nuestra materialidad física humana. Entonces, no se puede hacer desde una sola parte. El concepto de comunidades emergentes de conocimiento está diseñado para trabajarse al menos lo he trabajado así, a pequeña escala, donde hay problemas aberrantes que la gente no sabe qué hacer y está atorada mucho tiempo y no puede avanzar sobre ello. Te tropieza permanentemente con la misma piedra. Entonces, tu punto es muy bueno, pero llegamos a lo que tú describes porque fue el Estado, el poder y la sociedad organizada se dejó. Descuidamos un frente que no se podía descuidar. Esos mismos algoritmos podrían desarrollarse, es una pregunta que hago, se podrían desarrollar algoritmos de ese tipo, no para seguir y mandar comerciales a la gente. Yo estoy ahora estoy en España por ayudando a una hermana mía mayor para regresarla a México y camino todos los días y es muy en el campo. Y Amazon me tiene localizado que camino en el campo y me empieza a mandar productos para bonés, para el sol, para hacer ejercicio, como si interpretara, de hecho un algoritmo interpreta mi camino, mi caminar en el campo, sin rumbo mucho, como si estuviera haciendo ejercicio. Entonces, yo creo que es un frente que tú planteas muy importante, que hay que trabajar, pero no es el único. Me parece que es un tema central, pero hay que trabajar también el caldo de cultivo de lo que debería impedir o debería reorientar, volver a ser o volvernos los cibernetes, los pilotos, los manejadores de nuestro propio desarrollo
algoritmos. No quiere decir que ahora haya que estudiar cómo hacer algoritmos, que no estaría mal, pero hay un paso anterior. Es como pasar de dar grandes palestras y escribir grandes novelas y libros. Antes está lo que hizo Freire, cómo poder que la gente se apropie de Paulo Freire, se apropie de una tecnología que es la lectoescritura para modificar el mundo. La tecnología de aprender a leer y escribir ayuda a organizar el mundo de una forma porque lo puede diferenciar y lo puede integrar de maneras muy particulares. Por eso la aportación de Freire, de Freinet, de varios trabajadores que trabajan en el mundo educativo han sido fundamentales y deben ser estudiados muy a fondo. Yo trabajo más bien entonces mucho más cerca de la vida cotidiana, pero no se puede descuidar las políticas públicas, las políticas a escala mundial, nacional y regional, que tienden a favorecer esos algoritmos de los que hablas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Creio que não temos mais questões, então agradecemos muitíssimo sua participação. Hay una mano de Fendi. Alberto Effendi está com a mão levantada, quer fazer uma pergunta. Aló, escuchamos. Jorge, muchísimas gracias por la participación en el coloquio. Yo traté de colocar aquí en el chat tu libro Más Culturas que publicamos ahí en la Universidad Estadual de Paraíba, porque me parece que tu charla va a ser una provocación así para que los colegas aquí empiecen a trabajar, ¿no?, con algunas cuestiones, algunos aspectos que son importantísimos. Y quería provocarte, ahí en tu esquema tú colocas 3 fuentes, 3 partes, sería biología, psicología y sociología. Y ese Más Culturas, y recuerdo la revista Culturas Contemporáneas ahí de Colima y todo lo que leíamos, ¿por qué la cultura, por qué la antropología salió de ahí, o cómo tú la estás trabajando e incluyendo? Gracias. Gracias, Alberto, tanto por la invitación como por la provocación. Sí, yo en ese esquema que presenté, que es demasiado abstracto, es un esquema muy abstracto, deliberadamente abstracto. Lo que yo intento hacer, déjame ver si puedo volver a ponerlo para ya terminar, yo sé que estoy terminando ya, pero yo lo puedo poner, es que donde está dicho eso, todas las formas de conocimiento social, es decir, la antropología, la sociología, el trabajo social, y todas las disciplinas que tienen que ver con el mundo social, yo las agrupo en términos de sociología. Es decir, no hablo de una disciplina única, sino de un abanico, un lequi grande, disciplinas cuyo objeto son las relaciones sociales. Entonces, para mí, personalmente, la antropología, la sociología, como se enseña, no tiene ninguna diferencia respecto al objeto de estudio, que son relaciones sociales. En la biología son relaciones que tienen que ver con el mundo de la vida, en la psicología con el mundo de la mente, la sociología con el orden social, con el mundo social y sus transformaciones. Entonces, no queda fuera, sino debería poner un arco donde vienen muchas las disciplinas realmente existentes, que la historia de la división social del trabajo ha ido especializando en yo soy antropólogo físico, yo soy antropólogo teórico, yo soy sociólogo de la cultura y yo soy sociólogo del trabajo, pero en realidad el núcleo de ello está en el objeto de estudio y en el dominio de fenómenos que estudia una teoría. Entonces, para mí son todas las disciplinas sociales, micro, macro, meso, están representadas de momento en este esquema tan abstracto en lo que toca a las relaciones sociales de las redes sociales. Esa sería mi respuesta, Alberto. Gracias. Finalmente, para cerrar, tenemos ahí por mediación de Cecilia Peruso la otra mina de Charcas, sí. Y ahí esa comunidad emergente de conocimiento. Y las estudiantes y los estudiantes de pregrado, ellos les llama mucho la atención esa parte donde aquello que no se consigue, ¿no? Cómo ese trabajo con las comunidades, tenemos una serie de
de objetivos y de cuestiones que no son posibles de realizar o que son problemáticas. ¿Cómo ustedes trabajan ese aspecto, esa dimensión de las dificultades, de los obstáculos, de las imposibilidades, de las limitaciones? Gracias, Benji. Vivir, alguna vez lo leí, es arriesgarse. El que vive, la que vive, se arriesga. Y no quiere decir conseguir todo. Tenemos 12 años más o menos trabajando en el desierto con estas comunidades emergentes. Ya esas comunidades emergentes, como dije, se transformaron. Ya no existe unitariamente la otra mina de Charcas. Se fue haciendo, desarrollando en diferentes direcciones. El objetivo es que una vez que participa alguien y se forma, de formación, en una comunidad emergente, yo digo, queda picado, queda contaminado para toda la vida. Queda contaminado para toda la vida porque experimentó y experimentamos que es posible resolver problemas o generar esperanza donde ya no había esperanza a través de la acción sobre el mundo orientada por el conocimiento. Entonces, a tus estudiantes de pregrado les diría, sí, hay muchas dificultades, hay que arriesgarse para vivir y no todas las veces vamos a ganar, pero cuando las derrotas y las victorias se distribuyen colectivamente, entonces tanto las derrotas como las victorias saben mejor. Es como estar, jugué muchos años fútbol, tengo que decir que ya ahorita me van a cortar la comunicación. Soy corintiano, fui da fiel de mi vida, pero en otros países, voy a otros equipos en otras partes, pero no siempre se gana. La fiel de Corinthians y la fiel de Pumas está más torcedora cuando pierde. Cuando hay que estar cuando perdemos hay que estar más de cerca, porque así ayudamos a resolver las cosas. Entonces, yo creo que la idea de estas comunidades emergentes lo suyo es que sean como una flor, un florecimiento. Florecen, se distribuyen las semillas a individuales o colectivas y van generando. A 12 años de distancia, creo con toda seguridad, y estoy, ahora que regrese a México, empiezo a escribir sobre ello, seguro que ha habido cambios interesantísimos en el mundo político, económico, ideológico, cultural, ecológico de la zona donde trabajamos. No se debe a nosotros de ninguna manera ni al concepto de cibercultura, se debe a la acción de la gente. El concepto de cibercultura con @ y estas comunidades emergentes de conocimiento son pretextos simples para poder actuar en la vida y tratar de abrir donde ya no hay esperanza, generar poco de esperanza. Esa es la idea, Fendi. Graças, professor, por essa belíssima fala, por essa injeção de esperança também aqui nos colegas, a juventude, os jovens de espírito. Então, foi muito bom escutar você. Obrigadão. Muito obrigada. Obrigado. Infelizmente, vou não poder continuar conectado, mas espero ligar depois das palestras e desejo muito sucesso à minha queridíssima irmã do Sul, Cecília Kluning Peruso. Abração, graças, Fendi. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, até professor. Mais. Abraço. Obrigado. E até Tchau. breve. Até o ano que vem. Até breve, sim. Tchau.